Bendiciones en el día de hoy con una palabra para el Espíritu y continuando con nuestro devocional número 5. Vamos a dar hoy el cierre al capítulo 1 del libro de Proverbios, teniendo en cuenta que muchas veces, o yo creo, todo el tiempo, necesitamos obrar, actuar con sabiduría para reconocer la voz de Dios y obedecerla. Pero muchos siguen persistiendo en obrar bajo el tema de la autosuficiencia, sin querer reconocer que llevamos años de nuestra vida haciendo lo que a nuestro parecer está bien, pero en el tiempo nos damos cuenta que hemos obrado de manera equivocada y por ello hemos tenido que asumir consecuencias por nuestro errar. Hemos tomado malas decisiones. Este año he puesto en manos del Espíritu la guía sobre este devocional y me ha mostrado que el ser humano requiere obrar o actuar con sabiduría. Así que este quinto devocional hoy lo he llamado las consecuencias de rechazar la sabiduría. Escuche atentamente y comparte este mensaje. Siempre hay alguien a nuestro alrededor necesitando una voz divina que le dirija su caminar en este mundo, y qué mejor que a través de la ilustración de la palabra. El versículo que hoy nos está respaldando el devocional está en Proverbios 1, versículo 24 al 33, y dice la palabra, escuche atentamente. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Esta palabra es bastante profunda, porque alejarse de la reprensión de Dios conduce a la fuerza destructiva de la complacencia, de hacer lo que nos place. Una de las habilidades más importantes que debemos desarrollar, porque es como sopesar las opiniones, los consejos, las orientaciones que pedimos. Debemos aprender a escuchar a algunas personas e ignorar a otras. Vamos a hablar de varios temas aquí con respecto a este versículo bíblico. Primero, Dios habla, pero el ser humano es el que decide. Y este versículo bíblico nos está revelando una verdad solemne. Dios llama, pero no obliga, no impone, no se enoja. Es libre nuestra decisión, pero es clara su palabra en este versículo bíblico. Todo un actuar o un reaccionar va a tener una consecuencia que va a demarcar en nuestra vida el sentir de esa respuesta o de ese resultado.
Así que hoy la palabra nos dice que la sabiduría fue ofrecida, que la corrección fue extendida, pero fue rechazada. Comenzar un año ignorando la voz de Dios no es falta de información, fue una decisión del corazón. En Zacarías 7, versículo 11-12, el profeta Zacarías declara que el pueblo no quiso escuchar, que endureció su corazón, que rechazó la ley y las palabras que Dios enviaba por medio de los profetas, provocando así gran ira de parte del Señor. Entonces, el contexto del pasaje de Zacarías es donde él está profetizando que después del exilio babilónico, el pueblo había regresado a Jerusalén y estaba restaurando el templo, pero su corazón no había sido restaurado del todo. El capítulo 7 del libro de Zacarías es donde el pueblo pregunta si debía seguir ayunando como lo hacía durante el cautiverio. Pero Dios responde revelando que el problema no era el ayuno, sino la dureza del corazón y la falta de obediencia. En el versículo 11 del libro de Zacarías capítulo 7 dice, no quisieron escuchar, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda. Y aquí es donde se muestra esa resistencia voluntaria, no es ignorancia. Volver la espalda es un acto de rechazo consciente a lo que Dios quiere. El problema no era falta de revelación, era falta de disposición. Por eso, escuchar a Dios no es solo oír, es aprender a obedecerlo con humildad. En el versículo 12 dice, endurecieron su corazón como diamante. El corazón endurecido simboliza una insensibilidad espiritual, una arrogancia. No hay convicción, no hay corrección, no hay arrepentimiento. Rechazaron tanto la ley como la voz profética. Por eso, cuando una persona se resiste repetidamente a Dios, el corazón se enfría, el corazón se encierra, aún en medio de prácticas religiosas que desarrolle. Por eso deja de agradarle al Señor. Y esta palabra nos trae una advertencia espiritual. Esta palabra nos dice que la religión sin obediencia endurece el corazón. ¿Qué importa si el pueblo ayunaba? Si vivía recordando el pasado. No practicaba justicia, no practicaba misericordia, no tenían un corazón compasivo, no obedecían sinceramente. Y eso fue lo que provocó la ira del Señor. No porque hicieran rituales incorrectos, sino porque tenían los corazones cerrados a su presencia. El segundo punto del versículo principal que estamos trabajando hoy es el peligro de endurecer el corazón. La repetición del rechazo nos va a producir dureza espiritual. Nos habla hoy una persona, nos habla una canción, nos habla un versículo bíblico y sin embargo queremos hacernos los de la vista gorda, los de los oídos eh, cerrados, no entendemos. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar hoy la voz de Dios y eso va a generar una insensibilidad en el día de mañana. Hebreos 3:15 dice, entre tanto se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. La carta a los Hebreos fue escrita para creyentes que estaban bajo presión, bajo cansancio espiritual, bajo el riesgo de retroceder, porque allí el autor usa el ejemplo de Israel en el desierto. Leamos el libro de Éxodo y de Números. Quienes oyeron a Dios, pero no creyeron ni obedecieron. En Hebreos 3 se conecta directamente también con el Salmo 95. Hay una advertencia de la incredulidad y de la desobediencia.
porque estos accionares nos llevan a cerrar el corazón y nos llevan a perder ese reposo que necesitamos de Dios. Dice el versículo bíblico de Hebreos, si oyereis hoy su voz, Dios sigue hablando, su voz no es solo del pasado. La palabra hoy indica urgencia espiritual. No postergues la obediencia esperando otro momento, otro día, en otro instante. Dios hoy está hablando en el presente. Y la respuesta de nosotros debe ser correcta, debe ser inmediata. Revisemos en qué posición está nuestro corazón. Si vamos a iniciar un año como bajo bendición o un año endurecido, árido, en preocupación, en angustia. Dice el versículo bíblico, no endurezcáis vuestros corazones, porque el endurecimiento es progresivo. No es en el instante, es en el tiempo. Y esto ocurre cuando se oye la verdad, pero no se responde. El corazón se vuelve insensible a la corrección. Pasamos por tribulaciones y creemos que al solucionarse, porque el Señor tiene misericordia y es fiel, entonces ya nuestro corazón se olvida de la obra que el Señor ha dado en respuesta a nuestro clamor. Cada vez que ignoramos la voz de Dios, el corazón pierde sensibilidad. Y dice el versículo bíblico, como en la provocación, se refiere a Israel que tentó a Dios en el desierto. Vieron milagros, pero siempre caminaron como en queja, en duda, en rebeldía. La provocación fue resistir a Dios, aún con la evidencia de su poder. La incredulidad no siempre niega a Dios, a veces convive con la religiosidad. Usted que señala tanto al cristiano o que señala al católico, al adventista, ¿no será que ha caído en religiosidad sin darse cuenta? Por eso Hebreos 3:15 no es solo una invitación, es una advertencia amorosa. Escuchar sin obedecer endurece el corazón. Así que no basta que usted escuche sermones, que usted lea la Biblia, que usted ayune, si no hay una respuesta del corazón. El punto 3 nos dice, nos habla sobre las consecuencias, no son castigo arbitrario. Las consecuencias descritas no provienen de un Dios cruel, sino del resultado natural de nuestro caminar sin sabiduría. Dios no se burla del dolor humano, Él advierte para evitarlo. En Oseas 4:6 dice la palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El libro de Oseas profetiza al reino del norte, que significa Israel, porque en un tiempo de idolatría, en un tiempo de corrupción espiritual, en un tiempo de liderazgo sacerdotal infiel, el problema central no era la ausencia de religión, sino la ausencia de conocimiento verdadero de Dios. ¿De qué nos importa decir qué religión somos si no conocemos al único Dios que nos une frente a esa religiosidad? Dice el versículo, mi pueblo fue destruido. No habla de enemigos externos, habla de esa destrucción interna, de esa posición absurda suya de quererse negar a vivir con el mismo Dios del pueblo. El pueblo seguía llamándose pueblo de Dios, pero vivía sin discernimiento. La destrucción fue espiritual, moral, social. Por eso pertenecer al pueblo de Dios no garantiza tener una salud espiritual, porque bien dice la palabra, porque le faltó conocimiento.
Y conocimiento no es falta de información, sino de conocimiento relacional. Es conocer a Dios en verdad, es ser obediente a su voz, a su palabra, es poder pactar, hacer sacrificios vivos desde el corazón. La ignorancia espiritual deja al pueblo vulnerable, expuesto. La falta de conocimiento de Dios abre una puerta para la destrucción. Y lo dice la palabra, desechaste el conocimiento. El pueblo rechazó conscientemente la verdad y prefirió tradiciones, prefirió idolatría, a bultos que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no escuchan. A todo lo que el hombre levanta, imágenes que el hombre hace y que usted cree que allí está su fe, pero estás equivocado. Eso es una comodidad espiritual. Ese es un descuido y ha sido tu decisión. El peligro no es no saber, el peligro es rechazar lo que Dios revela y su palabra dice que Dios es un Dios celoso y que no haremos imágenes de ninguna clase de material para venerarlos. Por eso dice, te echaré del sacerdocio. Nos está hablando directamente a los líderes espirituales. El sacerdocio falla en enseñar y en guardar la ley. Cuando el liderazgo se corrompe, el pueblo sufre. Por eso un liderazgo sin verdad produce un pueblo sin dirección y tal vez sueno dura, pero es necesario que despertemos hoy. Dice el versículo bíblico, me olvidaré de tus hijos. El pecado no tratado va a afectar las generaciones, sus descendencias. Y no es falta de amor, es la consecuencia de haber quebrantado su pacto. Es la negligencia espiritual. Es dejar herencias dañinas, vicios. Lo que hoy no sanamos, lo van a heredar nuestros hijos mañana. Por eso Oseas 4:6 revela que la ignorancia espiritual no es inocente, es peligrosa. Un pueblo sin conocimiento es fácilmente engañado, normaliza el pecado y pierde identidad y autoridad espiritual. Y cuarto, de las consecuencias de rechazar la sabiduría es la promesa para quien escucha. El versículo 33 de Proverbios 1, que es el capítulo donde termina dándonos una esperanza. Dice, mas el que me oyere habitará confiadamente. Así que escuchar la voz de Dios produce seguridad, produce paz, produce confianza, produce descanso. En Isaías 32:17 dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Isaías 32 es la profecía de la restauración y del gobierno justo. Échele una revisada. El efecto de la justicia será paz y la justicia bíblica no solo es legal, es la rectitud delante de Dios. La paz no es ausencia de problemas, es armonía interior y con Dios. Donde hay justicia, hay paz verdadera, porque la paz es fruto de vivir en alineación con Dios, no de buscar viviendo circunstancias favorables. La justicia se practica, no se declara. La justicia implica decisiones diarias, obediencia, fidelidad. La justicia no es pasiva, es una obra constante de un corazón transformado. La justicia requiere acción continua, no solo una intención. Y dice que reposo y seguridad para siempre. Para siempre significa que la obra es duradera, no momentánea. La justicia de Dios produce sanidad interior sostenida, no es solo un alivio temporal. Así que el enfoque de la sanidad interior, muchas personas quieren tener paz, pero no son obedientes. Muchas personas quieren tener reposo, pero no se rinden ante el Señor. Muchos buscan seguridad, pero no hacen justicia.
y la sanidad interior es el resultado de una vida alineada a la justicia de Dios. Así que concluyo hoy que este pasaje bíblico donde la sabiduría representa a Dios se lamenta porque la gente rechaza sus llamados, los consejos y las correcciones, prometiendo que cuando ellos busquen ayuda en su calamidad, Dios se reirá, no responderá y les dejará sufrir las consecuencias de su desobediencia y necedad. Pero también afirma que quien la escuche vivirá en paz y sin temor. Comparta esta palabra, será de bendición.